Hola a todos, mi nombre es Mar Estellés y en esta sesión os voy a hablar del método del caso, como una de las metodologías de aprendizaje activo que existen en las aulas actualmente. Entonces, lo primero es definir qué es el caso, y el caso es la herramienta por la cual se lleva al aula una problemática real. Este problema tiene que estar relacionado con los conocimientos, aptitudes y habilidades que los alumnos han de adquirir de acuerdo al currículum. Por tanto, el método del caso es una técnica de aprendizaje significativo basado en la resolución de este problema. Por tanto, los alumnos tienen que conocer, comprender y analizar los hechos para llegar a una conclusión razonable. Respecto a las características, bueno, que el alumno es el elemento central del proceso de aprendizaje, que fomenta la colaboración y el trabajo en equipos, unas 4 o 6 personas, que fomenta por tanto el diálogo, ya que es un trabajo en equipo, y las actitudes creativas e innovadoras. Por tanto, estamos favoreciendo el proceso de aprendizaje en un producto final. Respecto a los recursos necesarios, pues bueno, se tendrá que disponer en un aula amplia para favorecer el trabajo en equipos y que el profesor pueda trabajar alrededor de toda el aula ayudando a los diferentes grupos. Respecto a los recursos, el profesor necesitará de un proyector para exponer el caso y los alumnos fuentes de información que puedan consultar. Respecto al procedimiento, bueno, pues el profesor elige un objetivo del currículum que pretende desarrollar y formula el caso. Esta formulación o esta redacción debe ser sencilla y clara y que entiendan todos los alumnos. Y a continuación se forman los grupos de unas 4 o 6 personas, como he dicho. Después se pasa a leer el caso en clase, en el que se exponen los objetivos que se pretenden alcanzar y las normas que hay que seguir. Y después se pasa al estudio individual por parte del alumno para comprenderlo. Y aquí es donde pueden utilizar las fuentes de información. Después se pasa al estudio grupal, que bueno, pues donde se intercambian ideas, se analizan y se llega a una solución consensuada. Y esta solución consensuada es la que se expone al resto de la clase. Respecto a las competencias, bueno, en este tipo de metodologías se tratan todas las competencias. Sin embargo, yo he querido destacar la competencia de comunicación lingüística porque tienen que exponer a la clase de forma oral sus conclusiones, la competencia de aprender a aprender porque el alumno es el centro de su propio proceso de aprendizaje y la competencia social y cívica porque trabajan en grupos y por tanto fomenta la cooperación. Respecto a las desventajas, bueno, por parte del profesor, pues que tiene que dedicar mucho tiempo a la preparación del caso y tiene que tener experiencia en dinámicas de grupo, ya que son bastante difíciles de manejar. Sin embargo, esto se sobrepone con la práctica y la experiencia. Y bueno, otra dificultad es que se requieren unas 4 o 6 sesiones y todos sabemos la extensión tan amplia de los cursos de la ESO, por tanto este es un choque. Y por parte del alumno, pues la desventaja es que requiere una gran disciplina por su parte, porque él es el centro de su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, las ventajas son obvias y sobre todo es que es un aprendizaje significativo. Estamos preparando a nuestros jóvenes para ser los ciudadanos del futuro. Por tanto, cuando se les presente un problema, tendrán que ser capaces de analizarlo y de llegar a una solución razonada. Este es un caso práctico que se dio en un instituto de Navarra relacionado con las disoluciones. Entonces, la profesora presentó el caso de esta manera. Pero no solo trató las disoluciones, sino que también trató áreas transversales, como por ejemplo la contaminación debido a las actividades humanas en esta área, pues por las actividades agrícolas, la socialización de los jóvenes y también la escasez del agua, que es un problema obviamente muy actual. Entonces, trató las disoluciones con otro tipo de áreas transversales. Por tanto, el método del caso permite un aprendizaje continuo basado principalmente en el alumno, trata todas las competencias básicas de los currículums de ESO y bachiller y bueno, pues que las dificultades que inicialmente podemos encontrar se vencen con la experiencia y el paso del tiempo. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.